Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema niveles de organización. Vamos a arrancar. En el primer nivel lo que vamos a encontrar es el nivel atómico, en donde vamos a encontrar a los átomos. Cada átomo está constituido por partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son el electrón, el neutrón y el protón. Los electrones van a encontrarse en una zona que se denominan orbitales, y estas partículas tienen una carga que es negativa. Existe otra zona dentro de los átomos que se llama núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar a neutrones y a protones. Los neutrones no tienen carga neutra, y los protones tienen una carga positiva, y entre estos se suman junto al neutrón, como dijimos. Después, tenemos que decir que la diferencia entre los distintos elementos es precisamente el número de partículas subatómicas que lo conforman, lo cual le confiere diferentes propiedades. Tenemos entonces átomos de carbono, que tienen diferente cantidad de electrones, neutrones y protones; de nitrógeno, también con sus típicas o características partículas subatómicas; de azufre, magnesio, de plomo, etc. Es decir, cada elemento químico presenta un átomo que tiene una determinada cantidad de partículas subatómicas, que son los neutrones, electrones y protones. ¿Sí? Vamos al segundo nivel. El nivel molecular. En este nivel es cuando se permite, o no es que se permite, sino que se da la unión entre átomos que pueden ser de una misma especie o pueden ser átomos de diferentes especies. La unión de dos átomos constituyen, de dos o más átomos constituyen una molécula. ¿Sí? Una molécula es la mínima porción de una sustancia. Y después, como dijimos, también así como hay diferentes especies de átomos, también hay diferentes tipos de moléculas, y cada una tiene propiedades particulares, digamos. Acá vamos a ver, por ejemplo, una molécula de agua que está constituida por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Esta molécula se puede unir con otra molécula de agua a través de puentes de hidrógeno. Esto es otro tema que lo van a ver en segundo año. Después también tenemos un átomo de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está constituido por un átomo de carbono y dos oxígenos. ¿Sí? Esta es una molécula que se encuentra como parte del proceso respiratorio en la exhalación. ¿Sí? Nosotros cuando inspiramos tratamos de nuestros pulmones asimilan dentro de los gases que ingresan con la inspiración, y lo que mi cuerpo, mis pulmones necesitan es oxígeno para después llevarlo a cada una de las partes de mi cuerpo. Pero cuando exhalamos estamos liberando dióxido de carbono, que es un gas que no es bueno que esté en abundancia en mi cuerpo. Después tenemos moléculas que son un poco mucho más complejas, como que tienen una constitución más intrincada. Acá a estas se les denomina macromoléculas. ¿Sí? Dentro de las macromoléculas podemos encontrar a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Una de ellas puede ser la fructosa. ¿Y de dónde viene la fructosa? Esta macromolécula se encuentra en muchas frutas. ¿Sí? Hay un montón. Tenemos la glucosa, la sacarosa. Esas son macromoléculas. Después viene el nivel celular. Ustedes en el apunte les di que después del nivel macro... No, está bien. Después en este nivel, el nivel celular, vamos a ver a las células. ¿Sí? La célula entonces es la porción más sencilla de materia viva que es capaz de realizar todas las funciones indispensables para mantener la vida. Una de ellas es la célula animal y otra es la célula vegetal. Estos dos tipos de células
son la célula animal es, por ejemplo, la célula que tenemos los humanos y muchos de los animales. Y la célula vegetal es una célula también que se encuentra presente en la mayoría de los vegetales. Estos organismos, tanto vegetales como animales, están constituidos por muchas células, por lo tanto se les dice que son pluricelulares, ¿sí? Célula es el tema que sigue, digamos, después de niveles de organización, así que lo vamos a ver en detalle en el próximo video. Y después también tenemos organismos que están formados por una célula y se les denomina organismos unicelulares. Por ejemplo, una bacteria, una alga unicelular o una ameba. A ver, las bacterias generalmente están en todos lados, tenemos tanto en el medio ambiente exterior, en nuestro interior, en todos los ambientes habidos por haber hay bacterias. No son todos organismos malos, como algunos los conocerán. Algunos viven en forma simbiótica con algún organismo, quiere decir que vive en equilibrio, en perfecta armonía, ¿sí? Después tenemos las algas unicelulares, estas se pueden encontrar en lugares con abundante disponibilidad de agua. Y las amebas, acá es bien conocido que a muchas personas que han tomado agua de grifo o el agua de la canilla, se han contagiado con este organismo que es, una vez que ingresa a mi cuerpo, produce una enfermedad bastante fea y dolorosa. Así que hay que tener cuidado por ahí cuando se toma agua de grifo. Vamos al siguiente nivel. El nivel tisular. En este nivel es cuando se produce la unión de más células, digamos. Así como nosotros habíamos visto antes que había células que son animales o vegetales, también la unión de estas células, una unión animal con otra célula animal, van a originar lo que se denomina como tejido, ¿sí? Entonces, en nivel tisular vamos a ver a los tejidos. Los organismos pluricelulares, que somos nosotros o algunas plantas, las células se organizan de acuerdo a sus características y funciones. Y acá vemos, por ejemplo, una imagen del tejido epitelial, que es la piel, ¿sí? Donde vemos que hay varias células que están una al ladito de otra, constituyendo un tejido. Y también vemos un tejido muscular, donde vemos a una célula al lado de otra célula. Y la característica que tienen este tipo de células es que pueden contraerse y permitir el movimiento muscular, digamos, que yo pueda mover alguna parte de mi cuerpo, digamos. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Y después también incorporé un esquema de un corte de una hoja de una planta, donde también podemos ver un tejido, ¿sí? Está constituido por varias células y estas tienen también diferentes funciones, ¿sí? Fíjense que son más bien verdes porque tienen muchos cloroplastos, los cuales le permiten hacer fotosíntesis, y esto capaz que también lo veamos un poco más adelante, ¿sí? La parte que sería lo de planta. Pero les pongo entonces ejemplos de reino animal y de reino vegetal para que vean que están constituidos por múltiples células. También hay otros tipos de tejido, muchos tipos de tejido, ¿sí? Yo puse que acá algunos a modo de ejemplo. Vamos al siguiente nivel. Cuando se produce la unión de más de uno o dos o más tejidos, se puede constituir un órgano. Y acá llegamos al nivel orgánico, ¿sí? Un órgano es una estructura formada por la asociación de diferentes tejidos que desempeña una o más funciones específicas. El corazón. Vamos al corazón. Este es un órgano que está constituido por tejidos musculares, tejido sanguíneo, que es el que permite irrigar al corazón con sangre para que se pueda mantenerse siempre funcionando. Está constituido por tejido epitelial, es decir, que tiene también una cobertura de epitelios. No es el mismo que tiene la piel, sino es otro tipo diferente. Y también constituido por tejido nervioso, ¿sí?
¿sí? El tejido nervioso es el que le da a la posibilidad al corazón de poder funcionar sin necesidad de que nosotros le estemos diciendo, che, bueno, latí. ¿Sí? Es algo automático, digamos. Cuando para, morimos. ¿Sí? Entonces, recapitularicemos. Entonces tenemos, el corazón está constituido por varios tipos de tejido muscular. Tenemos músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Sí? Hay 3 tipos de tejidos musculares. También tenemos un tejido sanguíneo, que es el que lleva la sangre para que el corazón pueda hacer ese movimiento. Y además lleva oxígeno y lleva nutrientes. También tenemos el tejido epitelial y también tenemos el tejido nervioso, que se va a encargar de controlar su funcionamiento. También tenemos dentro de las plantas otros órganos, como por ejemplo las flores. Las flores están encargadas de la reproducción, ¿sí? Cuando nosotros vemos flores no es para, si bien nosotros decimos, ¡ay, qué lindo una flor!, la función específica que tiene una flor en una planta es para reproducirse, ¿sí? Bueno, ahora llegamos al nivel sistémico. En el nivel sistémico es cuando varios órganos actúan de forma coordinada para poder cumplir con alguna de las funciones vitales. Es decir, cuando se produce la coordinación de varios órganos, así como habíamos visto antes el corazón. Bueno, el corazón junto con el sistema circulatorio es parte del sistema circulatorio, con las venas, las arterias, los capilares. El corazón es un sistema que se encarga de llevar sangre oxigenada a todas las células del cuerpo, ¿sí? Eso sería un sistema circulatorio. Después tenemos el sistema digestivo, que lo vamos a ver más adelante. Acá fíjense que les incorporé una imagen de un sistema circulatorio. Esta es una imagen real de cómo está constituido, y fíjense que cada vez se van haciendo más y más finitas las desde arterias hasta venas vamos a encontrar, y también hay los más chiquititos, se denominan capilares, ¿sí? Son muy chiquititos, se van haciendo cada vez más chiquititos para que pueda llegarle oxígeno y nutrientes a cada una de las células de mi cuerpo, y los productos de desecho circulen a través de las venas hacia el sistema respiratorio, como para poder exhalar todo ese resto de sustancias inútiles para nuestro cuerpo. Después también tenemos el sistema osteoartromuscular, que está constituido por los huesos, los músculos y las articulaciones, en las cuales entonces vamos a ver que hay una organización de mi cuerpo de varios tejidos que cumplen una función específica. En el caso del sistema osteoartromuscular son varios los músculos y huesos y articulaciones que se encuentran configurando un sistema para que este pueda desplazarse, pueda bailar como el chico que está en la foto, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros niveles de organización en la naturaleza. Así como tenemos distintos niveles. Voy a volver atrás porque quiero que quede bien claro algo. Yo lo fui explicando desde lo más pequeño a lo más grande, pero podemos hacer la viceversa, ¿sí? Imaginarme yo como persona, ¿sí? Supongamos que me quito una capa de piel. ¿Qué voy a ver? Si me quito una capa de piel, la epidermis, voy a ver mi sistema osteoartromuscular, voy a ver el sistema sistema muscular. Y después, si yo me quito esa capa de músculos, voy a ver algún sistema, como puede ser el sistema digestivo y etcétera. Si yo quiero desarmar o ir un poquito más desarmando el sistema, puedo desarmar incluso un corazón y me voy a encontrar con la constitución de los tejidos. Si yo desarmo o disecciono una fracción de este tejido, voy a encontrar que está constituido por células animales. Y si yo sigo desarmando
voy a encontrar macromoléculas, ¿sí? Y si sigo desarmando voy a encontrar moléculas, y después si sigo desarmando voy a encontrar átomos. Es decir, es lo mismo, desde lo más chiquito a lo intermedio hacia lo más grande, ¿sí? Es el mismo camino, pero siempre traten de pensarse como, bueno, me imagino a mí mismo quitándome cada una de diferentes de estas capas, ponele, o niveles, y trato de ver qué es lo que puedo observar. Bueno, después existen otros niveles de organización dentro de la naturaleza. Dentro de especies son los organismos que tienen organismos similares que tienen un antecesor común y son capaces de reproducirse entre sí dejando descendencia fértil. Es decir, todos los organismos van a tener que para poder reproducirse necesitan de otro organismo de su misma especie para poder dejar descendencia fértil. Es decir, no vamos a poder cruzar un tatucarreta como el de la imagen, que es un pariente de los armadillos, con un armadillo, porque nos va a dar descendencia, puede ser que dé, puede ser que no, pero no va a ser fértil, ¿sí? También podemos, creo que hay un caso de una cruza de un león con un tigre y salió una mezcla media rara, en donde este organismo, el hijo del león y del tigre, tiene parte características de los dos, pero no puede dejar descendencia. Quiere decir que no puede reproducirse y dejar constituir una nueva especie, digamos, ¿sí? Este es un proceso un poco mucho más complejo que no lo vamos a ver, pero es porque es un poco medio difícil de explicar y un poco más avanzado, ¿sí? No vamos a entrar en detalle. Después tenemos que varios organismos de una misma especie pueden constituir una población, siempre y cuando coexistan en un área geográfica y compartan un hábitat. Por ejemplo, una población es un panal de abejas, un hormiguero, un termitero, donde están todas las termitas, donde viven. Puede ser una población de peces, una población de palomas, por ejemplo. Si yo voy a pensar poblaciones que encontremos acá en Rafaela, ponele, puedo encontrar una población de palomas, puedo encontrar una población de negruchos, que hay muchos en el centro. También puedo encontrar poblaciones de hormigas. En cada casa siempre tenemos hormigas. Vamos a encontrar varios organismos. También podemos tener poblaciones de vegetales, ¿sí? Fíjense que podemos tener una población de vegetales, por ejemplo en el bosque de Sacia, donde hay una población de eucaliptus. Son varios organismos de una misma especie viviendo en un espacio geográfico y compartiendo un hábitat. Ahí encontré un error. Bueno, y después el conjunto de poblaciones constituyen lo que es una comunidad. Por ejemplo, en un arrecife de coral podemos encontrar diferentes poblaciones. Tenemos las poblaciones de peces de diferentes especies. Podemos encontrar tortugas, poblaciones de tortuga, poblaciones de peces rayados, poblaciones de peces no rayados, poblaciones de corales, que hay un montón, ¿sí? Entonces, estas poblaciones viven en un mismo espacio y en un mismo tiempo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que somos parte de la misma población. Fíjense que nosotros no pertenecemos a la misma población que, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿sí? Porque no estamos viviendo en el mismo tiempo, digamos. Somos de la misma especie, sí, pero no estamos viviendo en un mismo espacio ni en un mismo tiempo. Bien. Por último, veníamos a los ecosistemas, ¿sí? Cuando se produce el conjunto de comunidades, puede producir un ecosistema, ¿sí? Original, que es un conjunto de factores bióticos y abióticos en una zona geográfica, en un tiempo también dado, y entre todos los organismos se va a producir interacción. En el primer nivel vamos a encontrar a los organismos productores, que son los autótrofos o las plantas y los algas. Estos organismos
se caracterizan por realizar fotosíntesis para poder producir su propio alimento. Por eso se dice que son autótrofos, porque elaboran su propio alimento. Las plantas haciendo la savia elaborada, ¿sí? Utilizando los minerales que pueden estar en el suelo o en el agua y la luz del sol para poder producir, realizar el proceso de fotosíntesis. Después tenemos a los organismos herbívoros, que son heterótrofos. Le suelen decir también consumidor de primer orden. Son aquellos que se alimentan de materia vegetal, como por ejemplo una cabrita o una oruga, una langosta. Hay un montón de animales que son herbívoros, un caballo, una vaca. Después tenemos a los consumidores carnívoros, que se les dice también consumidores de segundo orden o tercero. También son heterótrofos. Heterótrofos significa que se alimentan de otra especie, no producen su propio alimento. Y en este nivel podemos encontrar a un puma o una lechuza, ¿sí? Estos se alimentan exclusivamente de carne. Es decir, están adaptados para la caza y persecución de sus presas. Y también tenemos después a los descomponedores, que son organismos también heterótrofos, es decir, que se alimentan de materia orgánica muchas veces muerta y otras veces no, porque los hongos pueden atacar a organismos vivos como organismos muertos. Los hongos se caracterizan por descomponer e incorporar la materia muerta en el suelo o en el por ejemplo, acá tenemos un hongo pluricelular y acá tenemos una población de hongos unicelulares, ¿sí? Como es el penicilio. Si yo dejo que este hongo dejo esta mandarina, por ejemplo, a temperatura ambiente, va a terminar de ser colonizada por los hongos y van a terminar por descomponerla completamente. Cuando un árbol se tumba, por ejemplo, en el bosque, los hongos se van a encargar de incorporar toda esa materia orgánica que constituía y formaba parte del árbol en el suelo del bosque, ¿sí? Para que la próxima generación de plantas pueda tener nutrientes, ¿sí? Un suelo rico para poder crecer. Bien, por acá termina la parte del power o de las explicaciones. Vamos a los ejercicios que le pedí. Dice, en la siguiente tabla se encuentran diferentes niveles de organización. Completa con ejemplos del nivel que corresponda los casilleros vacíos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que poner a qué nivel corresponde el subatómico, electrón, protón, neutrón, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que poner ejemplos, ¿sí? Seguimos bajando. Bueno, acá vamos a tener que ordenar según la complejidad creciente los esquemas que representan diferentes niveles de organización en la naturaleza, colocando un número en el recuadro superior. Aquí vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Vamos a tener que ir poniendo un numerito. Y después otra que por ahí me preguntaron varios, tiene que ver con esta acá, la pregunta 3A. Realizar una lista de factores bióticos y abióticos del ecosistema donde vives, acá en Rafaela. ¿Qué organismos vivos y no vivos encontramos acá? Y tenemos que poner cómo se relacionan. Cómo se relaciona un hormiguero con una población de pulgones, por ejemplo. En esta época hace muchos pulgones, por ejemplo, atacando a plantas como los cítricos, ¿sí? Los pulgones se alimentan de la savia de los cítricos y a su vez producen un producto exudado, digamos, que sale de su sistema digestivo, que es el cual es el alimento de las hormigas, digamos, por lo cual las hormigas protegen a los pulgones. Entonces ahí tenemos que se dan relaciones. Fíjense que tenemos relaciones que se dan entre el pulgón y el árbol, y entre el árbol y el pulgón. También tenemos en este ecosistema donde vivimos, tenemos poblaciones de palomas, negruchos, hay hormigueros, hay perros, hay gatos, etc. ¿Sí? Tenemos que poner cómo se relacionan cada uno de ellos, los que pongamos.
Y después, en el punto B, dice, elige un ecosistema de tu interés. Estos son todos ecosistemas argentinos, del río Paraná, las yungas, la puna, la estepa patagónica, la selva misionera, la Antártida, los esteros de Liberá y cordillera de los Andes. Después dice, investiga e identifica distintos niveles de organización presentes en él y haz un listado de los factores bióticos y abióticos que encuentren. O sea, van a tener que hacer una investigación. Elijan uno, investiguen cuáles son los organismos que se encuentran viviendo en ese lugar y después los ubican de acuerdo a los niveles de organización. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana.